mi hermano Alfredo, que estuvo exponiendo magistralmente la palabra de Dios. Bueno, la intención es poder exponer un poco acerca de dar una pequeña introducción a la Biblia, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Vamos a tratar de contestar. ¿Y por qué deberíamos confiar en lo que la Biblia enseña? ¿No? Es la intención, por supuesto, con mis recursos y mis limitaciones traté de hacer una investigación, ¿no? La idea es tratar de ser un poco sistemático y explicar un poco desde un punto de vista histórico también el por qué la Biblia es un libro confiable, ¿no? Si podemos empezar a definir la Biblia, debemos decir que la palabra Biblia es una palabra que en realidad es plural, es decir, tiene la misma etimología que la palabra biblioteca, por ejemplo. La biblioteca es muchos libros, un conjunto de libros. De hecho, la Biblia contiene 66 libros, que fue escrito en un periodo de tiempo de 1500 años aproximadamente. Se escribió la Biblia por un poco más de 40 autores. Bueno, entonces, la Biblia sería un conjunto de libros que tiene multiplicidad de autores y que fue escrito en un periodo de tiempo de 1500 años, pero seguramente cualquiera de ustedes, si yo le preguntaría qué es la Biblia, muchos serían capaces incluso de responder, bueno, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que la Biblia es un libro sagrado, por ejemplo, y sin duda, la Biblia es considerado un libro sagrado y para muchos, es decir, estoy viendo una estadística y cerca del 30% de la población mundial se consideran cristianos, es decir, aproximadamente 2.400 millones de personas creen que la Biblia evidentemente es un libro inspirado por Dios, que es efectivamente la palabra de Dios, pero por supuesto que eso no es argumento para decir, bueno, como 2.400 personas creen que la Biblia es inspirada por Dios, entonces la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Eso sería una falacia popular, es decir, muchas personas creen eso, no necesariamente quiere decir que sea así. Entonces mi intención a lo largo de estos minutos, más o menos voy a estar 20-25 minutos poniendo un poco acerca de una introducción a la Biblia, es dar argumentos para que usted pueda dar un paso y abrirse un poco más a este maravilloso libro, ¿no? Porque los que recibieron un folletito que estuvimos repartiendo dice por qué la Biblia es importante, debería ser importante para mí. Una de las cosas que debemos partir es que la Biblia en su primer versículo, el primer libro de la Biblia es el Génesis, que significa, por cierto, comienzo, menciona en el versículo 1, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces deberíamos hablar un poco acerca del origen y el comienzo. Y debemos decir que... ¿Ni se escucha bien allá? ¿Ni se escucha? ¿Se escucha? Ok, debemos decir que la ciencia moderna reconoce que el universo tuvo un comienzo. Había una idea hasta hace un tiempo de que el universo era eterno, que siempre había existido. Pero los científicos, mediante la investigación, se dieron cuenta de que el universo se estaba enfriando y que la energía útil del universo se estaba agotando. Es decir, el universo tiene un fin. Por lo tanto, el universo tuvo un comienzo. Y fíjense esta idea, ¿no? En la idea del Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Existen dos grandes como visiones acerca de cómo nosotros contemplamos la realidad o cómo nosotros contemplamos la existencia misma o el comienzo de la vida. La primera de ellas es la ciencia, por supuesto. El método científico trata de explicar el origen del universo. Pero la ciencia quiere o pretende explicar el cómo es el principio del universo. Pero la Biblia, la Escritura, explica quién está detrás del universo. Como el universo tuvo un comienzo, quiere decir que el universo existe a partir de una causa externa, ajena a él. Es decir, tiene que haber una causa principal, una causa primaria para la existencia del cosmos o el universo. Esto quiere decir entonces que hay dos opciones, o creemos que hay un Dios creador, que es lo que enseña la Biblia,
o creemos que el universo surgió a partir de la nada. Ambas opciones necesitan y ameritan de fe, de creer, de estar convencido de esto. Bueno, uno de los argumentos por el cual yo creo que la Biblia es un libro sagrado, es un libro inspirado por Dios, es precisamente esto, ¿no? La idea de la creación. Y la gran mayoría de las personas acepta esto. Es decir, solamente, según una estadística, el 15% de la población mundial se asume atea. Estos son 815 millones de personas, es decir, un montón de gente. Pero las demás personas creen que hay una deidad, creen que hay un comienzo, creen que hay un creador. Entonces este sería el primer argumento en favor de el por qué la Biblia es confiable, porque la Biblia nos habla acerca de un creador. ¿No se escucha? Ok. El segundo argumento, yo quiero ponerle un ejemplo, ¿no? Imagínense que usted tiene en su mano una sopa de letras, una cantidad excesiva de letras, muchas de cada una de ellas, ¿no? Tiene una taza con muchas letras y agarra y tira ese montón de letras al aire, cae esas letras. Yo le preguntaría, ¿cuál es la probabilidad de que ese montón de letras arrojadas al aire, cuando caigan puedan formar un cuento o puedan formar un párrafo entendible o leíble? La probabilidad es de una en 1.000.000. Es decir, el azar, a través del azar es imposible concebir la existencia. De hecho, el libro a los Hebreos, la Biblia dice que por fe creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, precisamente. También dice el libro de Romanos en el capítulo 1 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación. Entonces, imagínense también usted que va por un lugar desierto o por un bosque y se encuentra un smartphone, o un teléfono inteligente o un reloj de esos suizos bien diseñados. Usted sería capaz de decir, no, bueno, este reloj o este smartphone surgió de la materia, a través del azar se juntaron las moléculas aleatoriamente y formaron un reloj. Por supuesto que no, sería una idea muy descabellada. Usted lo más lógico que diría es, bueno, a alguien se le perdió, pero debe haber un diseñador inteligente. Queridos amigos, el universo, para que pueda existir la vida que hoy nosotros podemos ver y contemplar, existe una perfección en las leyes, en la ley de la gravedad, en la ley de la termodinámica, que indica que detrás de eso hubo un ser inteligente y creador, que debe tener ciertas características, debe ser atemporal, debe ser inmaterial, no espacial, es decir, no depende de un espacio, y tiene que ser poderoso. Bueno, es la definición clásica acerca de Dios. Entonces estos serían dos argumentos de alguna manera acerca del origen, que pudiéramos decir, bueno, la Biblia nos presenta un panorama que se acerca o que tiene sentido, tiene coherencia, tiene relación. También podemos decir que la Biblia, gran parte de los escritos de la Biblia, o mejor dicho, la escritura en sí misma, va de la mano con los grandes descubrimientos científicos, por lo menos la arqueología. A lo largo de la historia se han encontrado grandes cantidades de descubrimientos arqueológicos que datan o que demuestran que la evidencia o las cosas que enseña la Biblia, como por ejemplo personajes históricos, reyes, sitios, lugares específicos, incluso objetos, fueron descubiertos por medio de la arqueología. Entonces precisamente los arqueólogos, en busca de la investigación, se dieron cuenta de que realmente esas historias o esos personajes que la Biblia menciona ocurrieron y sucedieron realmente. Pero por ejemplo, hablando de la psicología, existe un proceso psicológico, una terapia psicológica basada en la salud mental que se conoce como la terapia cognitivo-conductual. Bueno, la terapia cognitivo-conductual apunta de que nuestros pensamientos y emociones condicionan nuestra vida, nuestras acciones, y busca precisamente buscar patrones de pensamientos negativos para corregir precisamente o tener una buena salud mental. Bueno, la escritura en diferentes pasajes, por lo menos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice transfórmense mediante la renovación de su mente, ¿no? Transfórmense mediante la renovación de su mente. Busca
precisamente tener una salud mental a partir de cambiar la forma en cómo nosotros vemos los pensamientos, nuestras emociones. También un proverbio dice, como es el hombre en su corazón, como el hombre se concibe en su corazón, el tal es. Es decir, la forma en la que usted piensa condiciona su comportamiento, condiciona su realidad. Y la psicología no hace mucho descubrió esto e implementó esta terapia cognitivo-conductual, pero la Biblia viene enseñando esto desde hace siglos. Entonces realmente, por lo menos lo que le mencionaba, la arqueología, descubrimientos arqueológicos, en este caso la psicología con la terapia cognitivo-conductual, van de la mano con lo que la Biblia y la Escritura enseñan. Otro argumento más para que creamos realmente que este libro, este maravilloso libro que contiene 66 libros, es un libro inspirado por Dios. Es la palabra de Dios. Precisamente, yo les mencionaba hace un momento que la Biblia fue escrita por 40 autores, un poco más de 40 autores, en un periodo de tiempo de 1500 años. Y la sorprendente conexión entre los autores enfocados en un mismo propósito. Y fíjense que la Biblia no la escribieron necesariamente personas muy estudiadas, sino personas incluso ignorantes, pescadores, pero también escribieron reyes, pero escribieron también personas no estudiadas y otros que realmente se prepararon, filósofos incluso. Entonces podemos ver en los escritos de la Biblia la conexión tan perfecta, el propósito. La única respuesta o la respuesta más plausible que nosotros debemos decir es que realmente la Biblia, Dios está detrás de la Biblia. Hay una mente, precisamente la Biblia es inspirada por Dios, es decir, Él inspiró a su creación para plasmar su voluntad. Entonces, he presentado una serie de argumentos. Hay algunos pasajes bíblicos que fueron escritos hace mucho tiempo. Por lo menos hay un pasaje que me gusta mucho en Job 26:7 que dice: Dios extiende el cielo sobre el vacío. Escuche bien, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Hablando acerca de la ley de la gravedad, que fue presentada recién en el año 1687 por el científico Isaac Newton. Bueno, este libro de Job fue escrito 500 años antes de Cristo, es decir, 2100 años antes de que Isaac Newton descubriera, entre comillas, la ley de la gravedad. Maravilloso, ¿no? Cómo el escritor de Job pudo concebir esta idea de la ley de la gravedad. Bueno, Dios detrás de precisamente la escritura. Otro de los pasajes maravillosos encontramos en Isaías capítulo 40 versículo 22. Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Círculo de la tierra. Isaías fue escrito 800 años antes de Cristo. Y la idea del círculo de la tierra, recién Pitágoras en el siglo IV, un filósofo, y Aristóteles en el siglo VI, empezaron a fomentar la idea de la tierra redonda, ¿no? Y curiosamente Isaías, 800 años antes de Cristo, es decir, 1200 años antes de Pitágoras y Aristóteles, ya decía que la tierra era redonda. Y Pitágoras, precisamente Aristóteles, fueron los promotores de la cosmología, por ejemplo, de la astronomía, que terminaron por comprobar científicamente que efectivamente la Tierra era redonda. Bueno, realmente maravilloso. Por lo menos hay algo interesante también en cuanto a las leyes sanitarias que el pueblo judío tuvo en su peregrinaje por el desierto. Dios daba instrucciones específicas acerca de la higiene, de las cosas que ellos debían hacer, precisamente para, no solamente hablando de cuestiones de impureza espiritual, sino precisamente para evitar la propagación de enfermedades. Y el pueblo judío, el pueblo hebreo, mediante estas instrucciones pudo disfrutar no solamente de una estabilidad en cuanto a espiritual, sino también en cuanto a la salud. Y en este tiempo no habían precisamente descubierto estas cuestiones acerca de la emancipación de los gérmenes, de las bacterias, y ya el pueblo hebreo podía disfrutar acerca de esto, ¿no? Por medio de la providencia de Dios. Y muchas cosas más. Por ejemplo, podemos estar a favor o contemplar la Biblia como realmente un libro inspirado, por ejemplo, por la objetividad en cuanto a la moral.
existen leyes morales objetivas. Es decir, tiene que haber un estándar de la moralidad, es decir, algo que está bien y que está mal. Todos tenemos definido esto. Nadie puede decir hoy en día, bueno, matar está bien, ¿no? Todos decimos matar está bien, es una ley moral que fue precisamente implementada por Dios. Bueno, si vamos al Éxodo, cuando Dios le da los 10 mandamientos, incluye esto. También podemos hablar acerca de la teología, podemos hablar incluso acerca de la metafísica, que son estudios ciencias que tratan de investigar aquellas cuestiones que trascienden el plano terrenal. Hablando un poco acerca de la teología, precisamente esta idea de el sacrificio de Cristo, ¿no? Esta teología acerca de lo que Cristo vino a hacer por la humanidad, de dar su vida, de morir en la cruz, que muchos de ustedes, la gran mayoría, seguramente he escuchado que mi hermano Alfredo estaba exponiendo hace un poco. Bueno, este es uno de los pensamientos más profundos y precisamente la base de Occidente están fundadas sobre este principio. En algún momento me gustaría exponer acerca de la resurrección de Cristo también, que es una evidencia sumamente contundente en cuanto a la veracidad de la Escritura. Y podemos continuar, y es la intención. La Biblia es un libro que podemos considerar incluso indestructible. Hay un pasaje en Marcos capítulo 13, versículo 31 que dice: la tierra y el cielo pasarán, mas mis palabras no pasarán. Seguramente usted la ha escuchado. Bueno, en el año 300, del 301 al 304, existió un emperador llamado Diocleciano. Bueno, este emperador se empeñó precisamente en desaparecer el cristianismo. Él dijo, bueno, el cristianismo está alborotando mi imperio. Y precisamente Diocleciano fue un emperador que fue reconocido precisamente por su eficacia y por su capacidad para gobernar. Bueno, Diocleciano, a pesar de que firmó 4 edictos para no solamente asesinar a los cristianos, sino eliminar de la faz de la tierra los escritos antiguos, los escritos sagrados, fue incapaz de hacerlo. Y justamente Diocleciano hizo un mausoleo, un mausoleo es como una gran estructura para ser recordado después de su muerte. Esta estructura que se encuentra hoy en día en Croacia sirvió para que los cristianos se reunieran ahí durante más de 1000 años. Aquel emperador que dijo que iba a destruir el cristianismo y que iba a destruir toda la evidencia de los escritos, su lugar donde él debería ser venerado terminó siendo un lugar para que la iglesia se reuniera. Algo más que interesante, por cierto. Y ni siquiera el mausoleo llevó su nombre, sino que se le puso el nombre de un mártir que murió precisamente en la persecución de Diocleciano. Entonces es un libro que es indestructible. Mucho más cerca de nuestros tiempos, un agnóstico francés, aquí es un nombre un poco complicado, Voltaire se llamaba el hombre. En el siglo XVIII, este hombre introdujo la idea de la ilustración, que trajo consigo un montón de avances, por supuesto, en cuanto a la cultura, el arte, incluso podemos decir de la democracia. Él dijo lo siguiente: bueno, la Biblia en 100 años va a ser un libro olvidado. Nadie va a leer en 100 años la Biblia, dijo Voltaire en el siglo XVIII. Bueno, justamente después que este hombre murió, su casa sirvió para la Sociedad Bíblica en Ginebra, usó su casa para almacenar la Biblia, y precisamente la Biblia hoy en día es el libro más vendido en todo el mundo. Entonces realmente hemos recorrido, he tratado de argumentar para que usted pueda decir, bueno, realmente es un libro en el cual yo pueda confiar. Y podemos hablar incluso en la transformación que experimentan las personas que toman este libro y lo hacen suyo, lo viven las enseñanzas. Yo mismo puedo decir que soy un testigo de esto. Conocí al Señor hace casi 13 años y mi vida cambió totalmente, rotundamente. Cada día voy mejorando porque me baso, agarro mi vida, mi moral, mis relaciones son filtradas por las enseñanzas de la Biblia.
Podemos hablar incluso acerca de los manuscritos antiguos. Alguien puede decir, alguien dijo una vez, bueno, la Biblia fue modificada, o la Biblia es un invento del Imperio Romano, o la Iglesia es un invento del Imperio Romano. Bueno, pues no fue así. De hecho, un dato curioso es que recién en el año 313 después de Cristo, o sea, en el siglo III, justo después del emperador Diocleciano, vino un emperador llamado Constantino, que firmó en el año 307 el edicto conocido como el Edicto de Milán, y empezó de alguna manera a aceptar el cristianismo o a indultar a los cristianos precisamente, y se convirtió más adelante en cristianismo, por supuesto, en la religión oficial. Pero no fue la Biblia modificada. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué lo puedo decir con total confianza? Bueno, existe algo que se llama crítica textual. La Biblia, entre los libros antiguos, es el que más cantidad de copias, manuscritos antiguos se encontraron, lo cual corrobora su exactitud. Es decir, la crítica textual se encarga de comparar los escritos antiguos encontrados, hablando acerca de algún tema. Por ejemplo, Aristóteles, personaje que mencioné hace poco, solamente se encontraron dos escritos antiguos de Aristóteles. Y vaya que Aristóteles revolucionó, o es un personaje sumamente influyente en cuanto a la filosofía. Bueno, la Biblia contiene 5.800 escritos manuscritos antiguos que corroboran su veracidad. Es decir, quiero mencionarle unos que son como los más relevantes, los más llamativos, para que usted tenga la oportunidad incluso de hacer su propia investigación. Hay un escrito que se llama el Códice del Sinaítico, que fue encontrado en Egipto, y es un escrito que data del año 300 más o menos. Contiene el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico contiene gran parte del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero no solamente bueno, y son escritos que están preservados, por lo menos el Sinaítico se encuentra en la Biblioteca de Londres, pero junto con el Sinaítico encontramos al Códice Vaticano, por ejemplo, que fue escrito entre el año 325 y el año 350 después de Cristo, y se registró por primera vez en el año 1475. Se preservó y está hoy en día en poder del Vaticano, está guardado, conservado. Se dice que si la Biblia llegara a desaparecer, el libro que hoy tenemos como la Biblia, se puede reconstruir completamente a partir de los escritos antiguos que encontramos. Entonces, queridos amigos, la intención era pues presentar una serie de argumentos a favor de la Biblia, tratar de definir un poco qué es la Biblia, porque es un libro importante, y que usted pueda abrirse un poco a esto, hacer una investigación intelectualmente honesta. Aquellos que escuchan un poco esta pequeña charla va a ser grabada y va a ser subida a YouTube en un canal que se llama Apologista de a pie, ahí puede buscar y verlo. Pero esta es la idea, ¿no? Hacer una pequeña introducción a la Biblia. Posteriormente, con el favor de Dios, el próximo sábado voy a estar a esta misma hora hablando acerca de el contenido en general de la Biblia, porque la Biblia traté de definir y traté de dar argumentos a favor de ella, pero la Biblia no solamente es un libro que es la palabra de Dios, sino que es un libro histórico también, y que es un libro también literario, con una literatura propia. Tiene dos grandes segmentos, está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, la intención y la próxima charla va a tratar acerca de esto, el contenido general de la Biblia. Bueno, gracias por escuchar y que Dios le bendiga.